Medición de resistencia con el multímetro es el tercer tema de mi examen de electromagnetismo de cuarto electricidad. Soy Max Meléndez. ¿Cómo usar un multímetro? El multímetro consiste en la unión de tres herramientas de medición: el voltímetro, el amperímetro y ohmímetro en uno. Este instrumento múltiple permite medir voltajes de corrientes alternas, que se puede abreviar en CA, de corrientes directas, que se puede abreviar en DC, resistencia, continuidad, temperatura, capacitancia, transitores, etc. También existen multímetros con muchas más opciones, como osciloscopio, generadores de señal, entre otros. Existen multímetros analógicos con aguja y digitales. Últimamente los más usados son los digitales, pero sin obviar los analógicos, que también siguen siendo usados, ya que brindan una respuesta más rápida gracias al movimiento de su aguja. ¿Cómo usar un multímetro? En primer lugar, siempre se debe saber qué es lo que se va a medir. Por ejemplo, la batería de un automóvil, por ejemplo, para esta forma de posicionar el conmutador en una u otra forma. El aparato cuenta con dos terminales cuyas polaridades se caracterizan con colores negro, que es el negativo, y el rojo, que es el positivo. Podemos encontrar principalmente cuatro tipos de mediciones: ACB, que es usada para las mediciones de tensiones de corriente alterna con expresiones en voltios; DCB, para mediciones de tensiones de una corriente continua que se expresan en voltios; DCA, para tensiones de corriente continua que se expresan en el aparato en miliamperios; ohmios, que son usados para medir resistencia eléctrica y probar la continuidad en circuitos. Medición de resistencia eléctrica con un multímetro. Número 1. Posiciona la llave selectora en el signo W, de tal forma que el multímetro se convierta en un ohmímetro. Coloca la escala apropiada según el tamaño de la resistencia a medir. Si no se conoce la cantidad de ohmios que posee la resistencia a ser medida, debes comenzar por colocar la escala más grande y luego reducir paulatinamente hasta conseguir la escala que proporcione la mejor precisión dentro del rango. 3. Toma una resistencia y conecta los terminales del aparato en los extremos. Número 4. El número que sale en la pantalla será el valor de la resistencia en ohmios. Medición de voltaje CA con un multímetro. Número 1. Posiciona el selector en la función BCA más alta. Toca el lado neutro del circuito con la punta de la sonda negra de prueba. Toca el lado de la fase del circuito con la punta de roja prueba. El número que sale en la pantalla será el valor del voltaje, esta es la pantalla. Si lo que deseas medir es voltaje absoluto, se coloca la borna o sonda negra en cualquier masa y la sonda en el otro punto a medir. Si lo que deseas es medir diferencias de voltajes entre dos puntos, solo se debe colocar una sonda en cada punto. Medición de corriente CA, o sea, corriente alterna. Número 1. Fija el cable negro de prueba en el conector negativo tipo COM. Para medir corrientes hasta 200, posicione el selector de función CD. Luego inserte el cable rojo en el conector tipo UAMA. Después de cortar la energía del circuito, abra el circuito donde desea medir la corriente. Con la punta de la sonda negra, pruebe el lado negativo del circuito y con la punta roja del lado positivo. Emplee energía al circuito y el resultado saldrá en la pantalla. Así de fácil. Medir temperatura con un multímetro. Número 1. Tienes que posicionar la llave selectora en la posición temp. ¿Qué se hace con esto? Con la sonda de temperatura insertada en los conectores COM y B, use los botones F y C para la unidad de temperatura que desee. Con la cabeza de la sonda de temperatura, toque la parte donde desea medir y
Mantenga la sonda en contacto hasta que la lectura se estabilice. La temperatura medida aparecerá en la pantalla. Aquí. Y eso sería todo por este tema y así finaliza mi examen. Gracias.